Bueno, se aplicó esta encuesta suplementaria de ingresos, el ESI 2020, fue publicada por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, y arrojó este resultado que nosotros hemos comentado durante toda la mañana y que da pie a nuestro sondeo de opinión y que indica, entre otras cifras, que la mitad de los chilenos gana menos de 420.000 pesos mensuales. Estamos en comunicación a esta hora con uno de nuestros invitados recurrentes, que afortunadamente lo es, Denis Muñoz, que es docente de la Universidad Andrés Bello, magíster en Economía Aplicada. Hola Denis, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gusto Buenos días, saludarles. Denis. Un gusto. Bueno, Denis, aquí estamos con María José, ateridos, ¿ah? No de frío, sino que viendo esta contundente cifra que entrega el propio Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué reflexiones te surgen a partir de una de las cifras? 420 lucas, la mitad de los chilenos tiene ese sueldo como tope, y eso es bruto, ¿ah? Hay que descontar las leyes sociales que le llaman. Bueno, la verdad es que siempre es bueno distinguir entre el ingreso promedio y el ingreso mediano, ¿no es cierto? Ustedes justamente hablaron muy bien ahí del ingreso mediano, porque el ingreso promedio simplemente yo sumo, ¿no es cierto?, todos los ingresos y los divido por el número de trabajadores, y ese le está dando en esta encuesta ESI 620.000, ¿ya? Que ese es un poquito, ¿no es cierto?, digámoslo así, mentiroso, porque tiene renta alta y tiene un país desigual. Entonces es importante lo que dicen ustedes también de ir a hablar del ingreso mediano, sí. Que en el fondo el ingreso mediano, ¿no es cierto?, es que yo ordeno de manera ascendente los ingresos, y cuando lo estoy haciendo llego hasta el 50%, ¿no es cierto?, y ese es en los 420.000, o sea, de ahí para abajo estarían la mitad de los chilenos. ¿Ya? Eso es lo que debiéramos nosotros plantear. Ustedes lo hacen muy bien, la reflexión esa. Y la verdad es que claro, es preocupante, siempre lo ha sido, es una discusión que tenemos hoy día puesta en nuestro país, que efectivamente un gran número de chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, ganan un sueldo muy cercano, ¿no es cierto?, al sueldo mínimo, y que con la inflación que tenemos hoy día en el país, y tuvimos también el año pasado, la verdad es que no alcanza. O sea, la gente lo siente en la calle. Uno tiene que ser un economista erudito para poder darse cuenta de que en la calle se siente que los precios de las cosas que más compra la gente suben más rápido que los ingresos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el cálculo del ingreso promedio, el ingreso promedio en esta misma encuesta entre 2019 y 2020 solo creció un 2,3%, ¿ya? Sí, y la inflación fue 3% en 2020, o sea que los ingresos promedio en ese caso no alcanzaron ni siquiera a subir la inflación, ¿ya? O sea, quiere decir de que hubo una pérdida en poder de compra. Y por el lado del ingreso mediano subió cercano al 4,7%. Ahí pasó un poquito por arriba. O sea, pero todavía insisto, para plantearse de que están subiendo y que algo positivo, tenemos que compararlo con la inflación, y la verdad es que todavía no vemos grandes cambios. Denis, todo esto también tiene que ver con las metodologías que se aplican. Y desde ahí la interpretación también de sus resultados. Por ejemplo, Fundación Sol publicó hace unos días de que si se midiera la pobreza con una vara más exigente, esta no sería solamente del 10%, alrededor del 10%, estoy redondeando, en nuestro país, sino que sería cercana al 40%. Entonces, al final, ¿esta estadística acoge realmente la realidad? ¿Es exigente como para poder señalar? Bueno, tú decías que era muy apresurado decir que los sueldos estaban subiendo, por ejemplo. Sí, una de las críticas y que se han hecho siempre al Instituto Nacional de Estadística es que no solamente la metodología, ¿no es cierto?, es algo que a veces puede ser arbitrario, ¿ah? Es lo mismo que dice la Fundación Sol, ¿no es cierto? O sea, yo te cambio la metodología de cálculo y tú pasas de 10 a 40 en términos de pobreza, sino que también es algo que se modifica a lo largo del tiempo, ¿ah? El INE ha sido cuestionado en muchos casos, ¿no es cierto?, por haber hecho esto,
porque de repente llega un gobierno y el gobierno dice, no, voy a modificar la metodología, y claro, y empiezan a moverse las cifras, y normalmente se hace para mostrar de que la cosa está mejor de lo que está, ¿ya? Eso es verdad lo que se plantea ahí. Entonces, sí, yo sería cauto. Yo sería cauto, ojalá mirar no solamente al INE, sino que mirara, qué sé yo, Fundación Sol o otros organismos que están haciendo cálculos estadísticos, porque es bueno comparar. Incluso es más, cuando uno mira las cifras, por ejemplo, a mí me ha tocado, porque hago investigación en esto, tú miras las cifras a veces del Banco Central, los datos que tienen, y después tú vas, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, y de repente tienen unas cifras que son distintas, por si acaso. Incluso a veces las cifras que publicamos en nuestro país tienden a ser casi siempre más optimistas, ¿no es cierto?, de la realidad económica que vive las personas, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que incluso eso se ve en cierta prensa, porque si tú miras el titular de La Tercera habla de un incremento, y pone precisamente no los 420.000, sino que los 635.134, dice, ingreso laboral promedio mensual en Chile subió a 635.134 en 2020. Espérate, entonces, ese titular, bueno, uno no se va a poner a criticar al otro medio, pero uno lo puede interpretar como, mira, no estamos nada tan mal, po. Sí, claro. Ese es el ingreso promedio, ese es el que incluye rentas altas. Ese es el que incluye rentas altas, y ese no igual mediano. Es el ingreso bruto. O sea, igual tenés que descontarle a lo menos el 7% en salud y el 10% en previsión. Claro, a lo menos. Alrededor del 20%. Oye, la otra pregunta, Denis Muñoz, no sé si tú querías seguir con tu hilo conductor, María que José. A pesar de todo, y yo quiero que me reafirmes esta información, no sé si la tienes, seguimos siendo el país en Latinoamérica que tiene el sueldo mínimo más alto. Sí, claro, o sea, nosotros si comparamos a nivel latinoamericano, tendríamos que poner los precios al lado también, o sea, porque de nuevo pasa lo mismo, si yo tomo una variable nomás, y yo digo, los sueldos mínimos más altos, sí, pero Chile también es el país más caro de la región, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, desde el punto de vista de poder de compra, que en el fondo es lo que le interesa a la gente, por eso es que necesitamos urgente ir aterrizando estos datos para que la gente también nos crea más, porque efectivamente si yo le digo, oye, tenemos el sueldo más alto sudamericano, pero la gente ve que los precios suben muy rápido, claro, no le alcanza. Oye, claro, no tiene mucho sentido. Y esa es la opinión de los auditores, fíjate, Denis, porque todo el mundo, digamos, la opinión que nos llega al WhatsApp o al Facebook, dicen, claro, yo gano lo mismo, pero como las cosas han subido de precio, al final gano menos, porque la plata rinde menos. Entonces, claro que sí. Oye, una última pregunta. Cuando tú hablas de las cifras distintas, o la forma de proponer las cifras o de interpretar las cifras que son distintas, por ejemplo, entre lo que ocurre aquí en Chile y lo que pasa en organismos internacionales, eso en términos prácticos, ¿en qué se traduce para el chileno que sean distintas? ¿Qué efectos prácticos tiene, Denis? Normalmente se hace porque se quiere demostrar efectivamente que el país está mejor de lo que está, y se trata de tranquilizar a la gente, en el fondo eso. Cuando tú ves, por ejemplo, estallidos sociales, porque a lo mejor ocurrió lo contrario, la gente no se tranquilizó, ¿no es cierto? Yo lo pongo como un buen ejemplo social, ¿no es cierto? Entonces, lo que trata de hacer tú con poner cifras que tranquilicen a la gente, que sean, ¿no es cierto?, positivas, es tranquilizar a la gente y que la gente siga su vida normal con los sueldos que tiene, ¿no es cierto?, y con la inflación que hay. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos la inflación de 2020, que la inflación de 2020 fue un 3% apenas, promedio, de nuevo el promedio, ¿no es cierto? Y claro, y uno mira los precios, el tomate, yo estuve analizando por ahí el año pasado, creo que estuvimos en este mismo programa, y el tomate el año pasado venía creciendo un 20%, claro. O sea, los autos creciendo, qué sé yo, sobre el 50%, ¿me entienden? ¿No es cierto? Entonces, cuando yo calculo un promedio y digo los precios están en un 3, claro, de algún modo, ¿no es cierto?, yo estoy tranquilizando, y a veces también se trata de tranquilizar a los consumidores, pero también al sector empresarial, ¿no es cierto?, que también mira estas cifras como una señal de estabilidad, ¿sí? Un poco eso. Sí. Oye, Denis Muñoz, una conversación interesante y yo creo que clarificadora para la audiencia, ¿ah? O sea, en el fondo, uno siempre tiene que tener la mente abierta. Denis Muñoz, docente de la Universidad Andrés Bello, magíster en Economía Aplicada, para tratar de ver un poquitito más allá del titular.
Ojalá leer más y yo creo que para eso está este programa Buena Costumbre, para hablar con especialistas y tener juicio crítico respecto de todo. ¿Ah? No es que uno ande criticando todo de puro jodido, me refiero yo que hay que cuestionárselo todo, así me enseñó mi mami. De diversas fuentes, porque hay cifras como bien afirmaba Denis, especialista en esta materia, que nos dicen cosas distintas, de fuentes distintas, y que hay que interpretarlas también a su juicio. Denis Muñoz, muchas gracias y que tengas un excelente día. Gracias, Denis. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por conversar con nosotros.